Padre, en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a leer. Dice Jueces 6, del 1 en adelante, dice: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho el Señor Dios de Israel: yo les hice salir de Egipto y los saqué de la casa de esclavitud. Los libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de ustedes, y les di su tierra, y les dije: yo soy el Señor tu Dios. No teman a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitan, pero no han obedecido a mi voz. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Gloria a Dios, hermano. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. El título de la prédica es: Aviva el fuego del don del Espíritu que está en ti. Aviva el fuego del don de Dios. Vemos la historia de Gedeón. Gedeón, ¿verdad?, era un israelita que vivía en aquel entonces en la tierra que Dios le había dado, ¿verdad?, a Josué, para que la distribuyera a cada tribu de Israel. Pero resulta, ¿verdad?, de que Israel tenía enemigos en aquella zona, y cuando Israel dejaba de escuchar la voz de Dios, cuando Israel comenzaba a desobedecer a Dios, el Señor los perdonaba, les daba una oportunidad, les daba otra. Pero llegaba un tiempo en que la rebeldía era tan grande, la soberbia era tan grande. El Señor decía: duros de cerviz e incircuncisos de corazón, porque no han oído mi voz, no han atendido a mi llamado, no han obedecido mi palabra. Y dice el Señor que los entregaba a sus enemigos, los entregaba en manos de sus enemigos, y sus enemigos los atacaban, los destruían, les hacían daño, dañaban sus cosechas, dañaban sus animales, les robaban, e Israel iba empobreciendo cada día más. Dice la palabra del Señor en el versículo 6: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de sus enemigos Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor.
Cuando el hombre peca, el hombre hace enojar a Dios. El hombre ha pecado desde el principio, desde que existe sobre la faz de la tierra. Pero el Señor, que es misericordioso, grande en misericordia, tardo para la ira, Él siempre ha perdonado a su pueblo, a sus hijos, siempre ha abogado por su pueblo, siempre lo ha defendido, siempre lo ha sacado adelante, siempre lo ha protegido, los ha librado, ¿verdad?, de cosas grandes y terribles. Pero muchas veces el hombre en su necedad, dice la palabra de Dios, que vuelve a caer en el pecado, vuelve a separarse de Dios, alejándose de Dios, desobedeciendo sus mandamientos, desobedeciendo y no escuchando la voz de Dios. Pero el pueblo, cuando reconoció su dolor, cuando reconocieron que habían fallado a Dios, cuando reconocieron que ya no podían más, que solo la mano de Dios poderosa los podía volver a ayudar, como cuando los sacó de Egipto, de la esclavitud, ellos clamaron a Dios, hermano. No sé cuántos de ustedes, ¿verdad?, claman a Dios todos los días de su vida. ¿Cuántos de ustedes claman a Dios para que Dios los libre, ¿verdad?, de sus angustias, de sus aflicciones? Porque a veces en la vida diaria tenemos aflicciones, tenemos angustias, problemas en casa, en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en la calle. A veces anda en la tienda y el diablo se enoja y tú dices, ¿de dónde viene este problema? Vemos que el enemigo no duerme, el enemigo no descansa, él siempre quiere destruir a los hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios claman al Señor con corazón sincero, Dios no puede esconder su rostro de ellos. El Señor dice que Él no echa fuera a nadie. Todo el que viene a mí, dice, Señor, yo lo recibo. Pero ¿quién es aquel que es manso, dice, y humilde de corazón y tiembla mi palabra? Ese es al que Dios se va a manifestar, hermano. Y lo que hace el pecado es alejarnos de Dios. Nos aleja de Dios, nos hace desobedecer a Dios. Nos comenzamos a alejar de Dios y vemos que la mano del Señor se va retirando. Se va retirando hasta que llegue el punto en que ya no podemos, ya no aguantamos, decimos, Señor, sálvame, Señor, socórreme, Señor, ayúdame. Pero volvemos otra vez a nuestra antigua mala manera de vivir. Volvemos otra vez a nuestro pecado, volvemos otra vez a nuestros caminos antiguos, a nuestros viejos pensamientos y abandonamos a Dios, dejamos su palabra, abandonamos su presencia, ya no le buscamos, todo está bien, tengo trabajo, tengo 20 pesos en la cartera, tengo techo, tengo gasolina, y el hombre comienza, ¿verdad?, a seguir otra vez sus propios pensamientos y sus propios caminos, los cuales su final es de muerte. Dice que clamaron, dice el versículo 7, cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de sus enemigos, los madianitas, dice, el Señor envió a los hijos de Israel profeta. Gloria a Dios, hermano, que tenemos la palabra de Dios profética más poderosa, a la cual hacemos bien estar atentos como una antorcha encendida, la cual alumbra en lugar oscuro. Gloria a Dios que hay un varón que, bueno, no uno, ¿verdad? Podemos decir que siempre Dios tiene siervos que predican su palabra, ¿verdad? Siempre tenemos siervos que nos recuerdan cuando andamos desviados, cuando andamos chuecos, como dicen por ahí, cuando nos estamos torciendo, la palabra de Dios viene y nos llama la atención y nos recuerda que somos hijos de Dios y que tenemos que andar en obediencia al Señor, porque Dios nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Y dice que, versículo 11, vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo, Dios,
Su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Vemos de que este varón, este muchacho, era un hombre joven, no tenía familia todavía, o sea, no tenía descendencia. Era un hombre joven que él veía la angustia, él veía la aflicción de su pueblo Israel. Yo no sé si tú puedes lograr mirar la angustia que hay en tu hogar, la angustia que hay en tu casa, el dolor, el clamor, ver que no todos son de Dios, que no todos le obedecen a Dios, que hay mucha familia, muchos seres queridos que andan todavía en la falsedad, en la mentira, en la idolatría, en el pecado, en el engaño, en el error. No sé si tú puedes ver la magnitud del problema que hay en las casas que no está la presencia de Dios en ellos. Dice el Señor, verá que en aquel día en una casa habrá división. Dice 2 contra 3 y 3 contra 1. El padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la nuera contra la suegra contra la hija. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Tal vez no te has dado cuenta de la magnitud del problema cuando ves que tu familia no está en obediencia a Dios, que tu familia no está en el camino del Señor, que tu familia no ha alcanzado salvación, que siguen perdidos en sus delitos y pecados. Es tiempo de arrepentirse, es tiempo de vivir arrepentidos el día a día. El arrepentimiento no es cuando vengo el domingo, ¿verdad? Le pido perdón a Dios. No, el arrepentimiento tiene que ser constante, día a día, porque todos los días fallamos. Todos los días fallamos al Señor. No hay día que no fallemos a Dios. No hay un solo día que podamos decir, hoy fui perfecto. Hoy fui perfecto. Hoy he sido el más santo día de mi vida. No existe tal. No hay tal. Todos los días le fallamos a Dios. Y el Señor dice que Él envía a su mensajero, a su profeta, aquel que va a dar su mensaje, aquel que va a dar su palabra, aquel que va a hablarle a la iglesia, aquel que va a hablar al pueblo de Dios, aquel que va a recordarles que son hijos de Dios y que nos debemos al Señor, que nuestra obediencia es al Señor Jesucristo, porque Él nos ha comprado con su sangre preciosa. Él nos compró, somos su heredad, somos de Él. Él es nuestro Señor, nuestro amo. Dice que se apareció en el versículo 12, el ángel del Señor se le apareció a este Gedeón y le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Sabías tú de que tú no eres ningún hombre valiente? Tú no eres ninguna mujer valiente. Tú no eres una persona esforzada. Pero Dios te ve diferente. Dios es el que te ve porque Él te da las fuerzas, Él te da la capacidad, Él te adiestra para la batalla, Él te esfuerza, Él te da fortaleza, Él te da vigor, Él te da vida. Él te da todo lo que tú necesitas para ser una persona esforzada y valiente, pero tú no eres. Es Dios el que está haciendo la obra en ti. Si de por sí somos cobardes, ¿verdad? De que ve y evangeliza a ese. Ay, yo no, me da miedo, me da pena. Somos cobardes, por naturaleza somos así. Pero cuando hacemos la obra que el Señor nos encomienda, es el Espíritu de nosotros. Es el Espíritu de Dios en nosotros, quiero decir. Decía el apóstol Pablo, yo he trabajado más que todos los apóstoles, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. O sea, él reconocía que él no era nadie. Él reconocía que toda la gloria era para el Señor. Él reconocía que todas sus fuerzas venían del Señor. Él reconocía que todo era hecho por la mano poderosa de Dios en su vida y a través de él. Eso es ser humilde y ser manso, reconocer que nosotros somos débiles, somos carne, somos polvo, somos lodo, somos barro. Es el Señor el que hace la obra en nosotros. El Señor sabía que Gedeón no tenía la capacidad absoluta para ser un líder, hermano. ¿Sabías tú que Dios no escoge líderes? Dios escoge de la nada para hacer algo.
Dios de la nada hace cosas grandes. Dice que en el desierto, dice que va a haber, dice, corrientes de aguas. En el desierto va a haber corrientes de aguas. En la tierra seca va a haber bosques. El Señor no ve quién es apto, quién ha nacido apto para ser líder. Porque líderes hay muchos en la tierra. ¿Por qué Dios no escoge a los presidentes? ¿Por qué Dios no escoge a los astronautas? ¿Por qué no Dios escoge a los grandes, verdad? Como el arquitecto que hizo, verdad, por ejemplo, el puente Golden Gate, una de las maravillas más grandes del mundo. ¿Por qué no lo escogió para hacer un templo? Porque Dios no quiere gente que se vanagloríe. Dice que de lo necio, de lo despreciable, escogió Dios para Él glorificarse, hermano. Dice, de lo más necio, de lo más bajo, de lo insignificante, nos sacó el Señor, hermano. Para Él gloriarse. Él no quiere que el hombre se gloríe o se vanagloríe. Él quiere gloriarse en el hombre, hermano. Gedeón no era un hombre valiente ni esforzado, mucho menos. Gedeón tenía miedo a los madianitas. Gedeón también estaba acobardado. Dice la palabra de Dios que él estaba recogiendo el trigo, ¿verdad? Estaba recogiendo el trigo, sacudiéndolo en el lagar para esconder los madianitas, para esconderlo de los enemigos. Que sí que tenía miedo. Pero el Señor le dice, varón esforzado y valiente. ¿Cómo nos ve el Señor? Lo que el Señor ve es la obra que Él va a hacer en ti. El Señor lo que ve es la obra que está haciendo en ti. Lo que el Señor está viendo es su obra maravillosa por medio de su Santo Espíritu. Eso es lo que ve el Señor en ti. Y por eso tenemos que vivir agradecidos con el Señor y esforzarnos más sabiendo que Dios ya nos dio eso. Aunque usted no lo tenga, Dios ya te lo dio. Por fe ya te lo dio. Por fe tú eres esforzado y valiente y vas a hacer la voluntad de tu Padre Celestial. Le dice versículo 14. Y mirándole el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y dirás tú, pero ¿cuáles fuerzas? No soy atleta. No puedes levantar 200 libras para decir yo voy a ser el capitán de un ejército o voy a ser el general de un ejército. Eres un pobre cultivador de granos. Le dice el Señor, ve con esta tu fuerza. ¿Sabes qué? El Señor no necesita fuerzas extraordinarias. El Señor no necesita tus fuerzas sobrenaturales, sino que con esa tu fuerza, que no es ni fuerza, pero dice, con esa tu fuerza yo me voy a glorificar, yo me voy a engrandecer, yo voy a hacer de ti alguien, dice el Señor. El Señor va a hacer algo en ti maravilloso, pero tienes que ponerte en las manos del alfarero. Tú eres un barro, tú eres un pedazo de barro que el Señor dice que nos ha moldeado, dice, como el alfarero hace una taza, hace un pichel, hace un plato de barro. Así el Señor viene y nos hace y nos forma como el barro y nos hace un vaso de honra para que Él glorificarse. Nos hace un vaso de honra para que su nombre sea glorificado, para que todos digan gloria a Dios. El Señor le decía al apóstol Pablo, dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En esa debilidad, en esa tu fuerza que no es nada para mí, pero yo voy a hacer algo grande. Le dijo a Pablo y lo hizo el mayor de los apóstoles, hermano. Lo hizo el más grande de los apóstoles porque Dios fue el que hizo la obra en Pablo. Fue Cristo Jesús el que dio la fortaleza al apóstol San Pablo. Como también se la dio a Gedeón, como también se la da a todos sus siervos y a todas sus siervas, para que Él sea el glorificado, para que toda la gloria, toda la honra y todo el poder sea para el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Vemos de que había un problema en Israel, pero mira, antes de ver el problema de Israel, dice en el versículo 15, entonces le respondió Gedeón a Dios,
Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Si usted se pone a pensar, ¿quién es usted? ¿Será hijo de un presidente? ¿Será hijo de un juez de la corte? ¿Será hijo, verdad, de un artista de Hollywood? ¿Quién es usted? ¿Es hijo de un grande? ¿Es hijo de un general? ¿Será hijo de un comandante, aunque sea? ¿Quién es usted? Usted no es nadie. ¿Dónde están tus riquezas? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está todo lo que has acumulado en la tierra de riquezas y de poder? ¿Dónde está? Tú te pones a ver, no eres nada. No eres nadie. Más no tienes nada. No tienes una mansión ni en Beverly Hills para comenzar. No eres de renombre. Eres insignificante ante los ojos de Dios. Gedeón era insignificante. Pablo era insignificante. Pedro, un pescador vulgar, decía la Biblia, que era del vulgo. Te vas tú al mar ahí y miras a un pescador y le oyes la boca y dices, boca de carretonero. Ese era Pedro, hermano. Juan, ni se diga si era amigo de Pedro, andaban pescando juntos. Ninguno era nada. Ninguno era nadie. Gente que si te conocen bueno y si no te conocen, pues también, pues no eres nadie. Y Gedeón era así. Dice, bueno, mi familia es pobre. No tenemos dinero. No tenemos posición. No tenemos riquezas. Yo soy el menor de mi familia. Ni siquiera, pues vete a mi hermano mayor. Él está más fuerte, más grande. Vete a él. Él tal vez ahí con sus amigotes, ¿verdad? No, es Gedeón. El más insignificante. Cuando David estaba detrás de las ovejas de Israel, apacentando las ovejas de su padre, dice que de ahí lo llamó el Señor y de ahí lo hizo rey sobre todo Israel, hermanos. Y cuando llegó el profeta Samuel y le dijo a su padre, Dios me ha mandado para que escoja de tus hijos a quien va a ser rey en Israel, el padre ni pensó en David. Llamó a los primeros, desde el mayor hasta el menor. Y Samuel se asombró y dijo, wow, este es el mayor. Wow, qué tremendo, qué guapo, qué alto, qué fuerte. Este es el que Dios ha escogido. Y el Señor le dijo, no, no es ese. Oh, pues el siguiente, no. Pues el otro, tampoco. Bueno, pasaron ya todos. No es ninguno. Señor, entonces, ¿a qué me trajiste? Le preguntó, ¿tienes otro hijo? Isaí dijo, sí, tengo ahí un mocoso, anda con las ovejitas, con las chivas, ahí anda, arreándolas en el monte. No nos vamos a sentar a comer si ese muchacho no viene. Y mandaron a llamar a David. Y hasta que llegó aquel mocoso, no hubo cena en aquella casa. Y ahí fue ungido David como rey. Ahí fue ungido el más pequeño de la casa de Isaí. El más insignificante, del que menos piensan. No crean que uno está aquí porque es el más sabio de la casa, porque uno es el de renombre, porque hemos sobresalido en la casa de nuestro Padre, sino porque Dios ha visto nuestra insignificancia y dice, allí me quiero gloriar yo. En ese bueno para nada, allí me voy a glorificar. Por eso es extraño ver cómo Dios le dice varón valiente y esforzado cuando él no tenía fuerzas, él no tenía valor. Pero el Señor veía lo grande y maravilloso que Dios iba a hacer a través de aquel que Dios llama a su presencia, con su nombre, lo llama con su poder y con su Santo Espíritu. El Señor le dice en el 16, el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Hermanos, ¿quién ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo? ¿O es que solo le prometió a Pedro? No, pues a Pedro y a Juan se los prometió. Bueno, a los 12 pues, a los 12 les prometió. No.
Dice que a todo aquel que cree, a todo aquel que en Él cree, le es posible. Dios no nos ha dado espíritu de temor, dice su palabra. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor, de templanza y de dominio propio. Ya hay que dejar la cobardía a un lado, hermanos. Hay que dejar el temor a un lado. Claro, el temor de Dios sí, pero no el temor del hombre. No el temor al hombre, solamente mantener el temor de Dios. Dios quiere que tengamos el temor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el temor a Dios es el que nos mantiene fieles, es el que nos mantiene alejados del pecado. El temor a Dios es lo que nos aparta del mal, hermano. Eso es todo. El Señor está contigo. No solo conmigo, hermanos, escuchen, está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Él está viendo algo grande que Él va a hacer contigo. Algo grande que va a hacer a través de ti. Porque quiere mostrar su mano de poder a través de ti. Él quiere ser glorificado en esos monitos de barro que lo escuchan, que lo oyen, que le alaban, que lo adoran, que le honran y que le buscan de corazón. Pero el Señor le mostró a Gedeón el pecado de Israel, hermano. Y Dios tiene que venir y mostrarnos el pecado. Porque no podemos andar en pecado y sirviéndole a Dios. No podemos andar practicando el pecado. No podemos andar en desobediencia. No podemos andar en los malos caminos y servirle a Dios, hermano. Porque Dios no trabaja así. Dios quiere que nos apartemos del pecado para que le sirvamos. Para que seamos útiles en las manos del Creador, que seamos útiles en las manos de nuestro Hacedor, del alfarero, de Jesucristo. Él está contigo, pero tú tienes que estar con Él. Tú tienes que estar buscándole a Él. Le dice en el versículo 25 dice, aconteció que en la misma noche le dijo el Señor, toma un toro del hato de tu padre y el segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él y edifica altar al Señor tu Dios en la cumbre de este peñasco en el lugar conveniente. El pecado de Israel era la idolatría. El pecado de Israel eran las estatuas, eran las imágenes, como dice ahí, estatuas de Baal, las imágenes de Acera, que era una diosa femenina. Baal, ¿verdad? Era una deidad masculina, ¿verdad? Y el Señor le dice, tienes que destruir toda la idolatría. Tienes que destruir la casa, tienes que destruir la idolatría que hay en la casa de tu padre. En esa casa donde ustedes viven, como familia. Si no destruimos la idolatría, Dios no va a hacer la obra en nosotros. Sino que nuestros enemigos van a estar a la puerta acechándonos y atacándonos. Y no vamos a salir a flote. Hay idolatría en la casa de Dios. Y esa idolatría se llama pecado. Se llama pecado. Y el pecado se rae de raíz. No las hojitas. No las hojitas. La raíz, hermano. Si no se corta el pecado de raíz, va a volver a florecer. Va a volver a florecer. Y no digo que todos, o que la mayoría, ¿verdad?, somos muy santos, sino que todos tenemos algo, hermano. Todos tenemos algo. Tenemos una lucha, una prueba que enfrentar, que pasar, una batalla que conquistar. Y esa es la batalla de la fe. ¿Cómo nos vamos a mover en santidad? Por la fe en nuestro Señor Jesucristo, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, derramando su sangre en la cruz del Calvario y dando su vida para salvarnos de la condenación en el infierno.
En esa fe, en el poder de Dios que resucita a los muertos, en esa fe nos vamos a alejar del pecado. En Efesios, acompáñeme en Efesios capítulo 4, Efesios 4, versículo 30. Yo sé que muchos tenemos el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque desde el momento que tú creíste, dice el Señor, ¿qué sucedió? Cuando tú recibiste la fe en Jesucristo, en su palabra, cuando te entregaste de corazón, no que te lo hicieron cuando ni cuenta te diste, cuando te entregaste de corazón a las piedras de bautizo, cuando tú decidiste, yo y mi casa, pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo y mi casa serviremos al Señor. Porque todos queremos que nuestra casa sea un altar para Dios. Todos queremos que en nuestro hogar more la presencia de Dios. Fuera Satanás, en el nombre de Jesucristo. La presencia de Dios. Queremos que more la presencia. Pero tenemos que buscar, hermano, la presencia de Dios. Tenemos que buscar, clamar, humillarnos delante de la mano poderosa de Dios para que la presencia de Dios, el refrigerio del Santo Espíritu, venga sobre nosotros y nos dé ese refrigerio. Dice Efesios 4:30, dice, y no entristezcan o contristen, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El problema de muchos cristianos, y digo cristianos de verdad, ¿sabes por qué? Porque el que no tiene Espíritu Santo no puede contristarlo. El que no tiene Espíritu Santo no lo puede afligir. No le puedes hacer nada. Si tú tienes Espíritu Santo, entonces tú puedes caer en el error, en el pecado de entristecer a Dios. Si tú no eres hijo de Dios, tú puedes ver al vecino haciendo maldades y tú dices, bueno, allá sus papás, ¿verdad? Cuando caiga preso, ¿verdad? Por no corregir a su hijo. Pero cuando tu hijo hace algo malo, como que se te derrama el mundo, ¿no? Como que, mi hijo. ¿Sí o no? Es la verdad. Tu hijo te duele, tu hija, el de vecino no. Así también nosotros. Cuando fallamos a Dios, entristecemos al Espíritu Santo. ¿Y por qué Dios no completa la obra? Porque está triste. Porque tú lo has entristecido. Porque tú lo estás apagando. Tú estás ahogando el Espíritu de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No entristezcas al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Dice, quítense. ¿Cómo vamos a dejar de entristecer a Dios? Quítense de ustedes toda amargura. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que tengamos gozo y paz en el Espíritu Santo. No para que vivamos amargados. Lo que me hicieron y lo que no me hicieron y lo que no fue y lo que va a ser. Y me dijeron y me tornaron y me vieron y no me dijeron. Y es una amargura de puras quejas. Quítense de ustedes toda amargura. Primero, deja de andar amargado. Porque Dios no te ha dado espíritu de amargura, te ha dado espíritu de paz y gozo en el Espíritu Santo. No, hermano, pero usted no sabe los problemas. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Que ¿quién es el que hace la obra? ¿Quién es el que creó el mundo? ¿Quién es el que va a salvar al mundo? ¿Eres tú o yo? Es el Señor. El que puede y tiene poder salvar al mundo. Principalmente a los pecadores. Dice, quítense la amargura, toda amargura, dice, enojo. Hay muchos que andan caras largas, enojados. Dice, ira. Ira.
que quisieras que desapareciera alguien o que se fuera por allá, como dice por ahí, que se vaya al infierno, ¿verdad? Ira. No lo soporto, no lo aguanto, lo detesto, lo desprecio, No, hermano. Déjenle la ira a Dios. Él ya tiene la ira sobre los desobedientes. Él ya tiene su ira puesta sobre los desobedientes. ¿Para qué tú te irías? ¿Para qué? Más bien te estás amargando tu vida. No eres feliz, estás contristando al Espíritu Santo, lo estás entristeciendo. Quítate todo eso. Hermano, es que me hicieron, ¿y qué me importa? Dios ya lo sabe, Dios ya va a dar su pago y recompensa. A ti te va a dar tu recompensa, ¿a qué le va a dar su pago por mal portado? ¿Qué? ¿Cuál es el problema? ¿Ah? Déjalo. Dios va a tratar con cada uno. Lo que tú puedes hacer, hazlo, y lo que no puedes hacer, déjaselo a Dios. No te amargues la vida. Griterías, dice. Griterías. Dejen de estarse gritando, maltratándose y diciéndose cosas, ¿verdad? A gritos partidos. Quítense también, dice, las maledicencias, las malas palabras, el mal vocabulario, las groserías, las vulgaridades. De repente por ahí se escapa una pero no quieres entender. Quítate eso de tu boca. No puedes decir maldiciones porque no puede salir de la misma fuente agua dulce o agua amarga. Si tenemos el agua de Cristo, ¿por qué vamos a sacar el agua del anticristo? Déjate de maledicencia. Cuida tu boca de esas palabras groseras y malas que corrompen, que hasta te quedas tú, ay, como que te tiraron ahí una bombita en el oído. Ay, me dolió, dicen. No lo hagan por mí, hermano, es por ustedes, porque Dios no se agrada de esas cosas. Dice el 32, antes sean benignos, o sea, bondadosos, o sea, generosos, pues. Sean generosos, dice, bondadosos unos con otros. Ayuda a tu hermano, si puedes, ayúdalo. ¿Por qué no? Ahí está la bondad de Dios. No es que si no puedes, pues si no puedes, no puedes, pero si puedes, ayuda a tu hermano. Sé bondadoso, sé generoso, ayudador de tu hermano, del que necesita de ti y del que tú puedes ayudar. Ayúdense unos a otros, sean benignos unos con otros, sean bondadosos, sean generosos unos con otros. Ese es el amor que Dios nos ha sembrado en nuestros corazones, hermano. Unos con otros. Estamos hablando como iglesia, como la casa de Dios, hermano. No estoy hablándole, sea bondadoso con aquel de enfrente que no conoce, no. Estoy hablando a la casa de Dios, a los creyentes, a los que tienen el Espíritu Santo, a los que andan contristando el Espíritu de Dios. Dice, sean benignos, sean misericordiosos, sean perdonadores unos a otros. Si te ofendió, pide perdón y perdona también. Dice la palabra de Dios, verá que si tu hermano te ofende, ve y dile, hey, esto no estuvo bien. Si no te escucha, llama a otro testigo, 1 o 2. Y si no te escucha a ninguno, entonces dile a la iglesia, o sea, a toda la congregación. Y si no escucha a la congregación, a la iglesia, pues entonces téngalo por, este no es cristiano a lo mejor, ¿verdad? Entonces, seamos perdonadores unos a otros. Tenemos que perdonarnos, hermano. Entre nosotros tiene que haber perdón. No podemos vivir ofendidos. No es que la semana pasada me ofendió y todavía no le hablo. No, tenemos que ser perdonadores. Aunque no te pidan perdón, déjaselo a Dios. Déjaselo. Dios va a hacer su obra. Dios va a hacer su obra. Dejen de andar amargados. Sí. Dice, como Dios también nos perdonó a ustedes en Cristo. ¿Se fija? El amor de Dios, así como Dios perdonó nuestros pecados, que fueron grandes ofensas. No fue chiquita. No fueron ofensas chiquitas, fueron ofensas grandes. Dice, así como Cristo nos perdonó a nosotros y a cada uno, dice, así tenemos que perdonarnos unos a otros. A la iglesia, le está hablando a la iglesia. Mira lo que dice
en el versículo 3, perdón, capítulo 5 de Efesios, versículo 3. Dice, pero fornicación, mire, esto ya es grave, esto ya no es una ofensita, ¿ok? Esto ya es grave. Dice, pero fornicación, o sea, inmoralidad sexual, adulterio y todo eso. Toda inmundicia o avaricia, esos que llaman a mamón, primero el trabajo y después Dios. Primero mi economía y después Dios. Dice, avaros o avaricia, ni aún dice se nombre entre ustedes. Antes en el mundo, ¿verdad? Hablábamos de fornicación, de adulterio. Y ya miraste aquella, y ya miraste aquel, está guapo, está bonita, aquí y allá. Y andamos en la inmundicia, en la porquería de nuestros pecados, de nuestras pasiones desenfrenadas y nuestros deseos desenfrenados. Dice, esas cosas ni se mencionen, mucho menos las practiquen, pues. Eso es lo que está diciendo ahí. Mucho menos las practiquen. Ni siquiera se mencionen, dice, ni siquiera las nombren. Entre ustedes, dice, como conviene a santos. Entonces, esta palabra es especialmente a los que tenemos el Espíritu Santo, hermano. A los que podemos entristecer al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de nuestra redención, hermano. Dice, esto no conviene a santos. Alejarse de eso es lo que conviene a los santos. A los santos hermanos o a los santos hijos de Dios. Nosotros, esa es la iglesia, los creyentes, hermano. No importa lo que diga el mundo, tú eres un santo hijo de Dios, porque el tigre, cuando tiene cachorro, aunque el cachorro, ¿verdad?, está esperando que le lleve la presa, pero él ya es tigre, aunque no caza. Pero él ya es tigre porque ya nació rayado. Nosotros hemos nacido del agua y del Espíritu y hemos sido sellados con el Espíritu Santo y tenemos el Espíritu Santo viviendo y morando en nuestros corazones para el día de la redención. Y eso tiene que motivarnos a abandonar el pecado, a abandonar todo aquello que es inmundicia sobre todo y aquello que a Dios no le agrada. Hay que abandonarlo, hay que hacerlo a un lado. No podemos andar en todo eso, no podemos ni siquiera mencionarlos, hermano. Es vergonzoso, dice Pablo, ¿verdad? Dice, esto es lo que conviene a los santos. Dice, ni palabras deshonestas, como, no sé, traicionar a una persona, como hacerle daño a alguien. Palabras deshonestas, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, o sea, barbaridades, hacer trueques, como dicen por ahí, difamar o cómo tomar lo que no es tuyo. Eso es truanería. Hacerle daño a alguien. Utilizar a una persona para tus propósitos viles. Eso es truanería, hermano. Cuando dice ahí, ni necedades, yo todavía me pregunto y le pregunto al Señor, Señor, ¿cómo le digo al necio, deja de estar de necio? Esa es la parte que todavía creo, Señor, ¿cómo hago para que esa persona que es necia, deje de ser necia y sea sensata y sea llena, rebosada del Espíritu Santo y deje de contristar al Espíritu Santo de Dios? Pero bueno, Dios nos va a dar palabra. Dice, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Dice que no convienen, dice, todo esto no conviene, sino, dice, andemos antes bien en acciones de gracias, seamos agradecidos con Dios. Demos a Dios gracias por todo, en todo momento, en todo lugar y a toda hora, hermano. No solo cuando nos vaya bien,
aunque nos vaya mal, démosle gracias a Dios porque tal vez el Señor nos está enseñando alguna lección, o tal vez porque Dios se va a glorificar, porque tal vez Dios está haciendo algo a través de esa prueba, a través de esa tribulación. Dios nos va a sacar purificados como la plata, donde el platero se ve reflejado en aquella plata brillosa y pura. Después de que le quitó toda la escoria, que la pasó por el fuego, le quitó toda suciedad, todo aquello que contaminaba la plata, hasta que aquella plata brilla y el platero se pueda ver en su rostro en ella. Y eso es lo que quiere el Señor, que seamos como la plata, que pasemos por el fuego, que pasemos por las pruebas, que pasemos por lo que pasemos, pero que el rostro de nuestro Creador, nuestro Hacedor, que nos hizo a su imagen y semejanza, Él pueda, el Cristo mismo, Jesús, pueda verse reflejado en nosotros. Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, dice la palabra. Por eso es que no podemos andar en el pecado. Tenemos que manifestar a Cristo en nuestra vida. No digo que ya somos perfectos, como dijo Pablo, no somos perfectos, no soy perfecto, no lo he alcanzado, sino que sigo adelante. El cristiano de verdad tiene que seguir adelante, tiene que seguir esforzándose, tiene que ser valiente, pero tiene que alcanzar la meta que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice el versículo 5, dice, porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. A veces solo le achacamos la idolatría al que tiene imágenes, al que tiene estatuillas, ¿verdad? Estampillas, y tiene que saber cuánta cochinada y demonios hay en su casa. Altares o niches, o no sé cómo le llaman tanto, ¿verdad? Eso que les ponen a esos muñecos, pero también el vivir en pecado es idolatría. ¿Sabe por qué? Porque le estás dando a tu carne lo que desea. Tú eres el ídolo, tú eres el que estás idolatrando a ti mismo, dándote vuelo a la hilacha, dándote rienda a tus pasiones, a tus deseos desenfrenados. Le estás dando carne más a tu carne. Y estás evitando darle palabra a tu espíritu. Palabra de Dios que da vida a nuestro espíritu, a nuestra alma. El Señor dice que todo esto también es idolatría, porque en este caso el ídolo eres tú. Tú eres el primero, tú eres el segundo y tú eres el tercero. Primero yo, después yo y por último yo. Me, myself and I, como dice el gabacho. Entonces vemos de que todas estas cosas, como hay uno que dice, es que no puedo dejar de decir malas palabras. No es que no puedas, es que no quieres y no te pones en la mano de Dios. Dile, Señor, quebrántame, hazme de nuevo, hazme como tú, Señor. Pero no nos queremos poner en la mano del alfarero. Queremos evitar el fuego, queremos evitar las pruebas. La Biblia no dice que no vamos a pasar por pruebas, dice que roguemos, no nos dejes caer en la tentación o en la prueba, que es lo mismo. No nos dejes caer, no nos dejes, ayúdanos a pasar la prueba, porque es necesario, es menester que los cristianos pasemos por pruebas. No podemos evitarlas. Si de verdad quieres ir al cielo, tienes que pasar por pruebas, porque en la prueba se ve si eres plata o eres escoria. Ay, hermano, es que usted no sabe los problemas que yo tengo. No, pero Dios sí sabe, y Él es el que te va a sacar adelante. Él está contigo, Él lo prometió, estar contigo todos los días hasta el fin de tus días y del mundo entero también. Gloria a Dios. Vemos, ¿verdad? Cómo también, ¿verdad? Gedeón se mostró, el Señor le mostró a Gedeón el pecado de Israel. Pero le dijo a Gedeón, tienes que destruir los altares de Baal. Tienes que construir el altar al Señor tu Dios. Y por eso es que muchas veces el cristiano está no solamente apagado, sino que está contristando o entristeciendo el Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados. Porque andamos en nuestros pensamientos, en nuestras terquedades, en nuestros caminos, en nuestras ideas. En mi macho voy montado y nadie me baja de ahí. Tenemos que someternos bajo la mano poderosa de Dios. Dice, resistid al diablo. No dice peleate contra el diablo, dice resistid al diablo y él va a huir de ustedes. Y sométanse a Dios. Ahí es donde el diablo tiene que huir. Ahí es donde el diablo va a huir.
Resístelo a él, pero sométete a Dios y el que va a salir huyendo es el diablo. Pero a veces nosotros somos los que nos corremos, como correlones, somos los que salimos corriendo. No, hermano. Dice, le decía Pablo a Timoteo, no descuides el don del Espíritu que hay en ti. A veces nos olvida, hermano, que cuando nosotros fuimos bautizados en el nombre de Jesucristo y se nos impusieron las manos, se nos ha olvidado que hemos recibido el poder, el don del Espíritu Santo para ser salvos, hermano. No fue cualquier cosa, fueron las arras de la herencia para que nosotros estemos firmes y sellados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice también en Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. El Señor le dijo a Gedeón, con esta tu fuerza vas a vencer a los enemigos de Israel. Necesitamos la fuerza del Señor para vencer a nuestros enemigos, para vencer al pecado. Necesitamos la fuerza del Señor para vencer todo aquello que nos aparta de Dios. Tenemos que pelear, somos guerreros, somos gedeones, somos llamados a pelear la batalla del pueblo de Dios. Somos la iglesia del Señor. Todos los que creemos en Jesucristo en todo el mundo somos la iglesia del Señor. Hemos sido llamados, hemos sido sellados, hemos sido, hermanos, bendecidos por la mano de Dios. Y no por lo que tengas materialmente, sino por lo espiritual que Dios ha depositado en tu vida. Dios no nos dio cacahuate, nos dio su Santo Espíritu. Gracias, Señor Jesús. Dice que en Gedeón, dice el Señor, verá en capítulo 7 de Jueces, capítulo 7 de Jueces, dice, versículo 2, y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar a oídos del pueblo, diciendo, quien tema, o sea, quien tenga miedo y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se volvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. El Señor no necesita multitudes, ¿sabes tú? Él no necesita multitudes. Él necesita gente valiente, que esté dispuesta a arrebatar el reino de los cielos. Eso es lo que anda buscando el Señor. Gente que simplemente diga, aquí enviaré, heme a mí, heme aquí, envíame a mí. Dios no te está preguntando si eres capacitado, si tienes todo el armamento necesario, si tienes todas las fuerzas debidas, si tienes todo lo que necesitas para enfrentarte a la guerra o para enfrentarte al enemigo. Dios solo quiere corazones sinceros, dispuestos, deseosos de recibir el poder de Dios para que Dios sea glorificado en esas vidas. El Señor dice, es mucha gente, dice el Señor, y después si yo les doy la victoria van a decir por mi mano. En vez de darle gloria a Dios, ellos se van a gloriar. Y dice el Señor, no. Ahorita mismo les dice, el que tenga miedo se puede ir para su casa. Dice que de 30,000, 20,000 se volvieron, 2/3. Dice en el versículo 4, y el Señor dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Gloria a Dios, hermano. Dijo el Señor, 10,000, aunque sean todavía, porque los 30,000 eran más que los de Madián. Los 30,000 eran más que el enemigo. Dijo el Señor, no, les doy la victoria, se van a vanagloriar. Quítame 20,000, que queden 10,000. Ok, 10,000 ya era menos de los enemigos. Pero dice el Señor, no, es que no, dice el Señor. Es que no es por multitudes. Yo quiero corazones genuinos, serios, de verdad. Y dice el Señor, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Hermano, el Señor me ha dicho,
tráelos a las aguas. Esta palabra es la que los va a probar, es la que los va a calar. Y si pasan la prueba, aquí están aprobados por Dios. Dice el Señor ahí capítulo 7 de Jueces, en el versículo 4 dice: allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y el Señor dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro. ¿Como lame quién? Como lame el perro. Cualquiera que tome del agua con su mano, o lame de su mano el agua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Vemos que aquí el Señor está haciendo una distinción: el que lame el agua como el perro y el que se dobla en sus rodillas. Y usted dirá: ¿quiénes va a escoger Dios? ¿Quién va a escoger el Señor? ¿El que lame el agua como el perro o el que se dobla en sus rodillas? Usted dirá: yo pienso que el que se dobla en sus rodillas. Pero no es el que se dobla en sus rodillas, es el que lamió el agua como perro. Le iba a poner a la prédica perros fieles, ¿verdad? Pero como que suena mal, ¿verdad? Pero mejor le puse: vive en el fuego del don de Dios que está en ustedes. Y el Señor le dijo: a los que lamieron el agua como el perro, esos van a ir contigo. Y dice la palabra de Dios que eran 300 hombres. De 30,000 fueron 300 hombres. ¿Y sabe por qué? Porque esos hombres sí doblaron una rodilla, pero con la otra estaban listos para levantarse en batalla cuando el enemigo viniera a atacarlos. Y eso es lo que Dios está viendo, que sí estaban de rodillas con una rodilla, pero con la otra estaban atentos al llamado, estaban atentos a la voz de Dios, estaban atentos al poder del Espíritu Santo, estaban esperando que el capitán Jesucristo diera la orden, estaban dispuestos a que Dios dijera: avancen porque el enemigo es de ustedes y la victoria es vuestra, porque yo he entregado a sus enemigos en sus manos por la mano del Señor. Y el Señor lo que quiere es a esos perros fieles que son fieles al Señor, que dicen: envíame aquí, envíame a mí. Señor, ¿a quién enviaré? Dice él. Pues envíame a mí, dice el siervo, envíame a mí, porque Dios quiere gente que diga: aquí estoy, Señor, no sirvo para nada, soy inepto, tal vez capacitado, pero lo que el Señor quiere es corazones como Gedeón, corazones que digan: Señor, no soy nadie, soy el más pequeño de mi casa, soy el más pobre, no somos nadie, no tengo nada, pero dice el Señor: no es con espada ni es con ejército, sino con el poder de su Santo Espíritu es que vamos a vencer al enemigo, con una rodilla y con la otra listas, con la espada en la mano, la espada de la palabra de Dios, y con el escudo de la fe en nuestro Jesucristo, hermano. Y Dios le entregó, hermano, la victoria al pueblo de Israel por la mano del varón de Dios que dijo: heme aquí, envíame a mí. Yo no sé cuántos de ustedes han recibido el llamado, pero Dios los llama a todos diciendo: ¿a quién enviaré? Dice el Señor. ¿Quién está dispuesto? ¿Quién tiene un corazón para mí? Dice el Señor. ¿Quién tiene un corazón manso y humilde que tiene mi palabra? A ese voy a enviar yo, dice el Señor. Señor está haciendo el llamado a aquellos que han creído genuinamente en el nombre que es sobre todo nombre dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos, el cual es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El Señor quiere ungirte no solo con el Espíritu Santo, sino para que seas una mujer de fe, para que seas una guerrera, para que seas un varón de fe, para que seas un guerrero, para que vayas como siguiendo al capitán Jesucristo, para que seas del ejército de Jesucristo, para que pelees la buena batalla, para que vayas y hagas todo lo que el Señor tu Dios te mande de aquí en adelante. Le dijo el Señor a Timoteo: por tanto te aconsejo que avives el fuego del don del Espíritu de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Cuando tú recibiste en el día del bautizo la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo de Dios, Dios no solamente quería dar su Santo Espíritu,
sobre ti para que fueras hijo de Dios, sino que Dios quiere que seas una persona ungida con el Espíritu Santo, para que seas un guerrero, para que seas una valiente guerrera también, dispuesta a hacer la voluntad de Dios que Dios te ha encomendado, que Dios te ha dado. Dios habla al corazón de sus hijos por medio de su santa palabra. Dice, aquel dice que oiga hoy mi voz, dice, no endurezca su corazón como en aquel tiempo que ellos hicieron el corazón y no escucharon a la voz de Dios. Si tú estás escuchando esta palabra, el Señor es porque te ha llamado, el Señor te ha ungido y el Señor quiere ungirte para que seas un soldado de Cristo. No solamente seas un hijo de Dios, sino que seas un valiente guerrero esforzado para entrar a las fuerzas, a las filas del Evangelio, a las filas del ejército de Jesucristo, para arrebatar las almas que el diablo se quiere llevar al infierno. Hay que arrebatar a esos seres queridos, a esos hijos, a esos maridos, a esas esposas, a esos parientes que no quieren de Dios, a esas almas perdidas. Dios te ha llamado como propósito y quiere ungirte para que seas un guerrero lleno, ungido del Espíritu Santo. Yo te voy a poner a que te pongas de pie. Llame a mi esposa si está por ahí, ¿verdad? Y quiero invitarlos a todos y a cada uno que quiera recibir el poder del Espíritu Santo, ser ungido para ser un guerrero. No solamente un creyente, sino un guerrero, alguien valiente, alguien de fe, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, nos ha dado un espíritu de poder, de amor, de templanza y dominio propio, dice el Señor. El Señor quiere bendecirte, el Señor quiere hacer algo grande en ti. Yo no sé cuántos de ustedes quiero comenzar por el ministerio. Todos los del ministerio quiero que vengan y les voy a imponer las manos otra vez. Voy a orar por ellos para que el Señor les dé la fuerza del Espíritu Santo en sus vidas, para que sean guerreros de Jesucristo, para que sean ungidos, para que vean el poder de Dios a arrebatar esas almas, porque Cristo está a las puertas, porque Cristo viene pronto, porque Cristo está llamando, porque Cristo no retarda su promesa, al contrario, está cumpliendo su palabra, sus profecías se están cumpliendo. Los últimos tiempos están aquí, hermano. Estamos viendo los dolores de parto ya cerca. Yo quiero orar por ti. Hermano, pase usted también.